Las alas no siempre se ven. A veces toman forma de palabras, de decisiones o de silencios que abren caminos. Y cuando menos lo esperas, ahí están. Hoy hablamos de ese momento. Bienvenidos a Para esto son las alas. Queridos amigos, para esto son las alas, bienvenidos nuevamente. Estamos ahora en compañía de un gran amigo, pero no es un amigo cualquiera. Este amigo y yo jugábamos frontón en la secundaria, siempre fuimos de la mano a lo largo de la vida. Es un honor para mí tener la presencia del capitán Francisco Esquivel-Zeta Aguilera, una persona admirable, de trayectoria espectacular en la aviación mexicana. Francisco, bienvenido, gracias por estar aquí. Mi querido Joaquín, un gustazo estar aquí contigo. Ahora sí que haciendo remembranza de aquellos años jugando con avioncitos, construyendo aeropuertos en donde se nos podía ocurrir. Amigos, es increíble porque el destino trabaja. Definitivamente no existen reglas en la vida. Francisco y yo tuvimos la suerte de disfrutar, o tenemos la suerte de disfrutar de las mieles de lo que es el sueño realizado. Francisco, cuéntanos un poquito. La aviación creo que es un viaje por una dimensión desconocida muchas veces. Cuéntanos un poquito, ¿por qué pensaste en serte aviador? ¿Qué es lo que te llamó? ¿Qué es lo que te trajo a este universo? Pues yo creo que son de esos misterios que el universo crea y que uno simplemente se deja llevar, ¿no? Yo mi historia podría decir que nace a finales de la década de los 50, cuando mis padres se conocen a bordo de un DC-3 de Mexicana de Aviación. Mi papá como comandante de DC-3 y mi madre atrás de sobrecargo. Y pues ahí nace el amor, ahí es el principio del nacimiento de la familia. Y bueno, pues tú sabes cuál fue la resultante, ¿no? 5 hermanos, 5 pilotos. ¡Qué barbaridad! Amigos, la dinastía Esquivel-Zeta es reconocida en la aviación comercial. Creo que pocos ejemplos se han dado de lo que la familia del capitán Roberto Esquivel-Zeta Ruel y la señora Aguilera, Rosa María Aguilera, Sí. ¿te acuerdas bien? Formaron una familia realmente sui generis, porque en esa casa se respiraba aviación. El capitán Esquivel-Zeta era un hombre, utilizando algunos términos en inglés, decían above the standards. Sí, era una gente sobresaliente. Aún dentro de la aerolínea mexicana de aviación, donde se desarrolló profesionalmente, era una institución. El capitán Esquivel-Zeta siempre fue referencia como el gran gurú de la aerolínea. Háblame un poquito de tu papá. Bueno, creo que es una historia muy romántica, una historia de muy brillante, una carrera muy brillante. Él fue mi inspiración, siempre será mi inspiración. Creo que fue la inspiración de muchas personas más allá de la familia. Fue un hombre que siempre formó parte del vuelo y el vuelo formó parte de él. Toda la vida hizo su profesión con pasión, 100% entregada. Podría decir detalles como el ritual para uniformarse e irse de vuelo. Era verdaderamente un ritual. El preparar sus vuelos, el estudiar. Él siempre me enseñó aquella frase de mañana vuelo, hoy estudio. Siempre fue una inspiración, en todo sentido. Y bueno, fue una carrera que abarcó aquella época en donde quizá los pilotos todavía estaban conformando la ciencia, ¿no? Donde todavía la aviación no estaba como ciencia realmente estructurada, ¿no? Hablamos de previo a la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde muchos sistemas modernos que tenemos ahora en los aviones todavía no existían, ¿no? La generación de mi papá fue aquella generación que todavía en la escuela de aviación tenían que armar y desarmar el motor, tenían que saber eso, tenían que aprender y desarmar el avión.
tenían que hacer acrobacía como si fueran pilotos de combate, ¿no? Francisco, te voy a decir un recuerdo que yo tengo de tu papi. En aquellos años tú y yo éramos unos niños de secundaria que estábamos jugando ahí afuera de tu casa todavía. Y me acuerdo que tu papá dijo, a ver, cálmense porque ahorita van a venir unos amigos porque tenemos que estudiar. Llegaba el DS-10, tu papá tenía los manuales en la mesa. Eso que estás diciendo parece mentira, pero es una realidad. Hay que pagar el boleto, en la vida hay que pagar el boleto, ¿no? Y ese ejemplo lo dio tu papá, fíjate. Ahorita que decías, hoy estudio, mañana vuelo, es una gran enseñanza para los jóvenes. Así es. ¿No? ¿Cómo es que te haces aviador? ¿Dónde estudias? ¿Qué te inspira? ¿Cómo fue tu etapa de alumno estudiante? ¿Cómo fue tu ingreso a la Compañía Mexicana de Aviación? Bueno, todo parte de esa inspiración, esa pasión creada por mi papá, definitivamente, ¿no? Podemos tener inclinaciones hacia muchas cosas, pero creo que el sueño predominante era volar, entrar a Mexicana. Y ese fue el hilo conductor de todo. Estudiar, ser buen hijo, ser buena persona, y una vez terminando los estudios, vamos a decir, naturales de la persona, ingresar a la escuela de aviación, que fue lo que hice y lo hice lo mejor posible, en lo antes posible, para poder haber ingresado a Mexicana a los 20 años de edad. ¿Cómo era un concurso para entrar a Mexicana de Aviación? Bueno, pues como lo has comentado, eran concursos, lo cual le agregaba el sabor, ¿no? Ahora sí que el tono, el sabor final al trabajo, al esfuerzo. Yo concursé a finales de 1985, éramos 180 candidatos para 12 lugares. Entonces, orgullosamente, pues, salí seleccionado. Fueron exámenes de muy alto grado de dificultad, una materia por examen, más inglés, más vuelo por instrumentos, más el examen de facultades en el simulador de 727, la entrevista, el inglés. Eran precisamente concursos de selección. Para entrar a Mexicana no era suficiente pasar. No podías estudiar para pasar, tenías que estudiar para ganar el lugar. Y eso era muy glorioso cuando llegaba el momento final y decían tu nombre y salías seleccionado. Pues era extremadamente gratificante, ¿no? Fue uno de los momentos más gloriosos, de mayor expansión personal en mi vida. ¿Cómo era esa Mexicana de Aviación en esos años dorados? ¿Ya ganaste la batalla épica? Ahora es momento de asumir la responsabilidad en serio. ¿Cómo era la línea? ¿Cómo era un entrenamiento? ¿Cómo era un día a día? Bueno, la verdad me apasiona hasta decirlo, me enorgullece decirlo. Me trae a la memoria recuerdos dorados, muy dorados. No era fácil, muy demandante, el nivel de competencia era muy alto. Teníamos que sabernos el avión de memoria, teníamos que conocer el avión de principio a fin. Los comandantes encargados de llevar todo el adiestramiento te exigían de una manera la formalidad en el estudio, la dedicación, el orden, la entrega, la pasión. Y creo que la empresa como tal tenía todos los ingredientes en un balance tal cual que te enamorabas de la camiseta. Te enamorabas de la camiseta. Cada adiestramiento era un reto. Crecer profesionalmente, pasar los adiestramientos siempre fue un reto, pero a la vez eso generaba certeza profesional, orgullo profesional, personal, y algo muy importante, te hacía sentir un piloto seguro. A final de cuentas, la seguridad es lo primordial, ¿no? Cuando uno se encuentra en la cabina de una aeronave con tantas vidas humanas de por medio. Francisco, fíjate que yo también, viajo a esos momentos y me acuerdo de la atmósfera que implicaba pues, la aviación de ochentera, noventera, setentera. Bueno, no sé,
Hoy en día, ¿los jóvenes compartirán lo que vivimos nosotros? ¿Será de vida o muerte? ¿Sería que sin esto no respiras, como nos pasaba? Yo creo que ha cambiado un poco, o un tanto cuanto, puede haber cambios diferentes, pero me parece que al fin del camino depende de la persona. Creo que nosotros como seres humanos, seres emocionales, tenemos la oportunidad en este mundo, planeta Tierra, de hacer nuestras propias elecciones. Creo que la aviación todavía goza de mucha pasión, de interés. Me consta actualmente de que muchos jóvenes aspiran a llegar a las cabinas, a las aerolíneas. La pasión del vuelo me parece que sigue siendo algo bastante... Sigue vivo. Sigue vivo, sigue vivo. Okay. Sigue vivo. Ha cambiado un poco en razón de las tecnologías, ahora hay más tecnologías. Se pudiera pensar de que la tecnología ha sustituido en cierto modo al piloto, lo cual yo no estoy de acuerdo. No puedo decir que estoy en contra, simplemente digo no estoy de acuerdo. Me parece que al final, como todo, el ser humano es el responsable. La máquina, la construcción misma de la máquina parte de la creatividad humana. La máquina es inventada a partir de la imaginación humana. Okay. Entonces yo creo que a final de cuentas, independientemente del nivel de tecnología, el humano sigue siendo o más bien la ecuación debe de seguir funcionando en razón de que el piloto controla la máquina y no la máquina al piloto. Francisco, tú escribiste también un libro que se llama En pleno vuelo, un libro muy, muy documentado, un libro resultado de un gran trabajo de pasión, de dedicación, de investigación. Y ahora que yo, pues de algún modo también trabajo con mi libro de Partos son las alas, me viajo al pasado y digo, ¿algo nos pasó? ¿Cuántos pilotos escriben libros? ¿Habremos 20? ¿Qué nos llama o por qué nos invitó a querer compartir? Hay ahí por ahí una frase, un póster, una frase donde sale un chiquito, un niño, vamos a decir de corta edad, y expresa, ¿no? Está vestido de piloto y expresa a su mamá: mamá, cuando yo sea grande, quiero ser piloto. Y la mamá o a quien le pregunta le dice, o la vida misma le dice, no podrás ser los dos, uno o el otro. Yo esto lo interpreto de una manera muy particular. Para ser piloto tienes que soñar. Tienes que vivir en la pasión. Tienes que saber evaluar en el tiempo lo que hicieron los hermanos Wright, lo que hizo Charles Lindbergh, lo que hizo Emilio Carranza, lo que hizo Amelia Earhart, lo que hizo Octavio Chanute, lo que hicieron los hermanos Montgolfier con su libro, y todos los aeronautas que fueron construyendo poco a poco lo que iba a ser la figura del piloto de nuestros días. Siempre estará requerido el ingrediente de la pasión y del soñar. Me parece que en ese sentido es por el cual el niño, o sea, si llegas a la edad adulta y ya no tienes la capacidad de soñar, quizá tampoco puedas tener la capacidad de ser piloto. Caray. Señor, son palabras que vienen del corazón de una persona, pues, que lleva turbocina en las venas. Bueno, turbocina ahora, antes llevaba gasavión, antes, no sé. Es una cosa increíble, porque la dinastía Esquivel-Zeta es curioso, representa lo mismo en todos. Su familia es muy exitosa, todos sus hermanos son pilotos, están en activo, todos comparten el mismo sueño, todos son competitivos, todos lograron sus posiciones. Bueno, al final de cuentas,
creo que eso es parte de lo que les quería transmitir en esta gran oportunidad que me da la vida de saludar a mi amigo. Amigos de Para Eso Son las Alas, amigos de En Pleno Vuelo, jóvenes que gustan de soñar, jóvenes que gustan de subirse a la pelea, que no es fácil. Me dijiste que entraron 180 y se quedaron 12. Éramos 180 concursantes y nos quedamos 12. Bueno, para que vean lo que significa una batalla verdadera, ¿no? Lo que implica realmente la responsabilidad de llevar a una persona bajo tu mando, bajo tu responsabilidad, bajo tu criterio, bajo las decisiones que tú tomas, fundamentadas en tu experiencia. Francisco, tú volaste el Boeing 727 muchos años, después pasaste a volar los aviones de la línea Airbus. Cuéntanos un poquito de esas dos filosofías distintas. Bueno, el 727 fue el avión de mis sueños, de mi infancia. La primera cabina que volé de ese avión la construí adentro de mi closet. No sé si me habrás acompañado en algún vuelo de aquel entonces. Creo que sí. Donde verdaderamente volaba y soñaba. Soñaba y volaba. Creo que lo único que no fue agradable fue cuando mi mamá se dio cuenta de que los hermanos habíamos agarrado las tapas de sus Tupperwares para hacer instrumentos de avión. Y bueno, pues ahora sí que tijereamos tapas, hicimos, pintamos, perforamos, porque teníamos que tener un director de vuelo, tú lo sabes. Ok. Teníamos que traer un CDI, tú lo sabes. Sí, ¿no? claro. Un turn and bank. Verdaderamente volamos en esa cabina, ¿no? Es cierto, qué locura. De hecho, ¿verdad? te acordarás de mi perro, el boxer. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba? El Boeing. El Boeing. Era el Boeing. O sea, Qué caray. todo giraba en razón de volar, ¿no? ¿En qué momento pasaron 40 años, caray? ¿En qué momento? Yo creo por eso decía el grandísimo Albert Einstein que el tiempo es relativo, ¿no? Desde la perspectiva donde lo veas. Puede ser un instante o puede ser toda una vida. Amigos, ahorita que Francisco me platica, eso es cierto. Francisco hizo una cabina en el closet de su cuarto. Pasamos 1000 aventuras de jóvenes porque además de todo esto, compartimos el gusto de la aviación, pero además nos hicimos grandes amigos. Y recordarás, pero recordarás la pasión que despertaba el oír los motores de ese avión. Sí, claro. ¿Cuántas? Bueno, nada más quiero hacerles ahorita que estamos platicando y viajando en aquellos años, nos íbamos en un tranvía, en el techo de un tranvía para no pagar, nos íbamos de ahí, transferíamos al metro, salíamos en la estación de Sí traíamos para pagar, pero no nos lo queríamos gustaba ahorrar. Nos gustaban las emociones fuertes. Nos gustaba. Nos íbamos de mosca o en el techo del tranvía. Es increíble. Ahora yo me imagino, o sea, no puedo imaginarme a mi hijo trepado en el techo de un tranvía para ir a ver los aviones al aeropuerto, pero este señor y yo, y sus hermanos y otros tantos apasionados de esto, lo hacíamos cada domingo. Y llegábamos a las 9:10 de la mañana a la reja del aeropuerto y nos íbamos a las 5 de la tarde, ¿no? Y todos conocíamos los vuelos, los itinerarios, los tipos de avión, las series, todo. Te acordarás precisamente que en ese sentido el sonido de los motores del 727. Sí, Era enloquecerse, oír rugir a ese avión. Los JT-15D. JT8-17. -17R. 17R. Era música para nuestros oídos. Ese No. avión fue una pasión desde siempre y para siempre. Desde siempre y para siempre. ¿eh? Y me dio, fue tanta fuerza, tanta motivación, que bueno, yo podía tener inclinaciones a jugar fútbol, podía tener inclinaciones a otras actividades, pero siempre estaba ese hilo conductor ahí y era ese avión, el rugir de ese avión, el tripular ese avión, el volar ese avión. Qué orgullo, ¿verdad? Portar el uniforme mexicano y volar un 727. Definitivamente. Ha de haber sido maravilloso. Y ¿no? esa inspiración de mi papá, esa motivación, esa herencia de pasión de mi madre inclusive, ¿no? Mi madre siempre
siempre nos cobijó si queríamos soñar con la aviación, estábamos en el track correcto. Amigos, ¿te parece son las alas? Es muy importante porque el capitán Esquivel-Zeta fue una inspiración para mí durante toda la vida. El destino, pues aunque lo tenía más marcado él en el sentido de que conocía el medio, no significa que no tuviera que pelear por sus propios objetivos. A mí la vida me llevó por otro camino y afortunadamente tuve la energía, la capacidad, la voluntad, la fantasía, los sueños para poder llegar también a la cabina de un avión. Y al final de cuentas, hoy después de muchos años nos encontramos los dos como aviadores profesionales satisfechos. Y bueno, aparte de esto, hay una cosa que creo que sería importante considerar. Es este principio de la perseverancia y es esto de valorar la amistad. ¿Consideras que estos principios acaban siendo fundamentales? Claro que sí, claro que sí. Me preguntaba sobre la diferencia del avión al otro, del avión actual, del Airbus al 727. Los dos aviones demandan trabajo, respeto, dedicación, amor y pasión. Uno de aquella generación en donde su operación era, vamos a decir, más manual, análogo, en donde el piloto tenía que calcular muchas cosas más y hacer más cálculos, pasos, como podríamos decirlo. El Airbus con una tecnología más avanzada, más automatizado, sin embargo, demanda mucho estudio, mucha dedicación, mucha disciplina y, por supuesto, el ingrediente de pasión, yo creo que es el catalizador para que salgan las cosas de todo, que salgan bien. Este sentido de automatización contra el handfly, ¿qué te hace más o menos aviador? Hay un discurso que cada quien lo debe de sopesar, valorar, tabular, de acuerdo a su experiencia, su capacidad. Para mí la automatización es muy buena, en razón de la distribución de tareas y el estilo de distribución de trabajo en un Airbus, ayuda mucho y te permite estar muy atento de manera secuencial en cada fase de vuelo a lo que es prioritario. Sin embargo, la tecnología no se debe de entender, no la deberíamos de entender como una herramienta que nos permite relevarnos de responsabilidad o de cuidado. Tenemos que ir monitoreando al avión, aunque tenga mucha automatización, aunque muchas de sus funciones en los sistemas, la presurización muy automática, el control de aire acondicionado muy automático, de todos modos tiene que uno ir verificando, monitoreando de que el avión vaya haciendo lo que uno quiere. Francisco, regresándonos un poquito en los años, las condiciones de, pues no sé, políticas, las condiciones económicas de las empresas, pues no sé, cuestiones ajenas a los que nos dedicamos a volar, pues pusieron a la Compañía Mexicana de Aviación en un capítulo que creo que le llaman capítulo 11, una quiebra técnica que acabó finalmente finalizó con las operaciones comerciales de la Mexicana de Aviación. Fue un momento difícil, supongo, ¿no? ¿Cómo lo viviste, cómo lo vivieron tus compañeros y cómo se renace de una vida que prácticamente estaba encarrilada? Bueno, como tú lo comentas, fue un momento muy difícil, triste, nadie se lo esperaba, nadie lo imaginaba. Creo que Mexicana no estaba mal, yo creo que Mexicana estaba bien, de hecho quizá estaba muy bien, ganaba tanto dinero que creo que era la razón por la que iban detrás de ella. No, creo que no sería el foro apropiado para hablar de conceptos, personas, gobiernos y demás,
en este momento, pero Mexicana más que una aerolínea era un patrimonio nacional. Ok. Y podríamos hablar mucho el día que quieras, porque Pero ¿qué pasa el día que de repente ya no hay avión, ya no hay vuelo, ya no hay una secuencia de servicios, drama, ya no hay nada? ¿Qué Drama, pasa? ¿Qué drama, pasa con la familia, drama, con los hijos, drama. con todo? drama, Joaquín, drama, tristeza, incertidumbre, pero bueno, como todas las crisis que uno podría vivir en la vida y más ya cuando tienes familia, hay que salir adelante, hay que, ahora sí que voltear hacia adelante, caminar hacia adelante, tratar de que el pasado no te afecte de sobremanera y seguir adelante. Oye, Francisco, ¿cuántos pilotos tenía Mexicana en ese tiempo? Eran poco menos de 1,000, 970, si no mal recuerdo. ¿Cómo puede un mercado aeronáutico nacional absorber de repente esa cantidad de pilotos aviadores? Es muy difícil. De repente están todos correteando las mismas oportunidades, compitiendo contra lo mismo. Bueno, ¿Mucha gente se quedó ya sin volar para siempre? hubo de todo, hubo de todo. Hubo mucha gente que apostó al regreso de Mexicana, que permaneció dentro del país. Se acomodaron en las oportunidades que fue generando el país o que recientemente había generado el país. No había lugar para todos los pilotos disponibles en ese momento, obviamente, pero mucha gente emigramos al extranjero. ¿Cuál fue tu historia? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué hiciste? Me fui a Europa. Platícanos un poquito. ¿Cómo Bueno, te fue? ¿Qué hiciste por ahí? Fui a Europa, me fui a sacar la licencia europea, saqué la licencia europea. Fue un emprendimiento bastante difícil. Tenía que ver por mi familia, tenía que ver por mis hijos, por mi esposa, pero estaba yo decidido a lograrlo. Y fui y prácticamente atravesé todo el sílabus de la licencia europea, cursé las 14 materias, los exámenes de consolidación, me fui a los exámenes en la sede en Londres y saqué mi licencia, pasé el simulador, certifiqué todas mis capacidades que traía en la licencia mexicana, en la licencia europea y ahí me fui abriendo camino. De ahí fui a dar a Centroamérica, luego a Sudamérica. Tuve ahí algunas experiencias un poco difíciles en Asia. A ver, platícanos. Y luego, ¿qué experiencias tuviste? Luego fui a dar a África, a Zimbabue. Ah, caray. Platícanos un poquito, ¿cómo es la aviación en esos mundos? Se parecen en algunas cosas, pero difieren en otras, ¿no? Yo creo que lo importante es mantener el enfoque de por qué hace uno las cosas, para qué hace uno las cosas. Porque hay momentos en donde la soledad es fuerte. En África viví un sentimiento de soledad muy, muy fuerte, dramáticamente fuerte, de que Claro, pues me tienes puse tu a familia llorar, lejos. me puse a llorar. Sentí que me había equivocado, porque la aerolínea me dijo, hay boleto de ida, inicio de contrato y término de contrato. Y yo dije, no, yo soy piloto de hueso colorado, yo le entro, lo que sea, yo le entro. Nunca me imaginé, es lo que se le conoce como homesick. Ok. Me trataron bien, fue una experiencia muy interesante, por un lado. Por otro lado, la soledad me estaba costando mucho trabajo, me estaba matando. Llegó un momento en donde sentí que ya no tenía caso seguir adelante. Amigos, Fue el momento más, de todas las sedes donde estuve fuera de mi casa, fue lo más difícil. Y era lo que hizo lo más difícil, que es claro, importante, es que no tenía yo certeza de poder instalar a mis hijos. Entonces no podía moverlos de México, porque no tenía yo realmente a la vista qué tan positivo iba a ser. Creo que de todos modos, aunque no hubieran ido a la escuela, hubiera sido positivo, era nada más por el hecho de tenerlos cerca. amigos, el capitán Esquivel Zeta nos narra su formación, nos narra
cuando tuvo que librar su batalla principal, que era conquistar su lugar en Ingeniería de Aviación. Después hace una carrera brillante dentro de la empresa cae, tiene él que volver a empezar desde un principio, va a contracorriente, demostrando carácter, demostrando voluntad, imponiendo, pagando lo que haya que pagar, iniciando de cero cuantas veces sea necesario, pateando puertas, abriendo a machete limpio. Hoy el capitán Esquivel Zeta es un asesor de los aviones de Airbus de la serie 320 o la 320 y 321. Toda la familia. Y es asesor de vuelo también en una compañía muy importante mexicana que se llama Viva. Cuéntanos un poquito ahora, una vez pasadas las tormentas, viendo la vida desde el otro lado un poquito. ¿Qué hace un asesor de vuelo, Francisco? Hoy que eres la autoridad. Bueno, la autoridad es la autoridad y uno tiene que cumplir con la autoridad, ¿no? Bueno, la autoridad que nos dan tantos años allá arriba, ¿no? Claro, claro. Bueno, Viva me invitó ya hace años. Yo ya tengo 9 años en Viva Aerobús. Como tú comentas, ocupo la posición de capitán instructor y asesor de vuelo. Pues la encomienda es entrenar a la gente, llevar a los pilotos nuevos y a los pilotos que ascienden a capitán por todo su proceso, guiarlos, llevarlos, por decirlo, de la mano, verificar que cumplan con los estándares requeridos por la autoridad, por la misma empresa, garantizar que sean pilotos seguros. Francisco, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes que empiezan? Tu hijo está próximo a iniciar como aviador, lo cual te felicito porque pues, debe ser muy gratificante como padre. Ahí viene la tercera generación, claro. Así es. ¿Qué mensaje le darías a ellos? Vivir con pasión, dedicación y amor al arte del vuelo. Como lo habíamos comentado en un principio, como lo hemos platicado tú y yo en pláticas informales, muy formales e informales, se necesita el ingrediente de la pasión, el ingrediente de la dedicación, del orden, de la disciplina. La aviación no puede existir sin eso. Un piloto seguro no puede existir sin orden, sin disciplina, sin dedicación, sin pasión. Son elementos, virtudes para el buen acabado del piloto. Amigos, somos 2 amigos que nos conocimos de pequeñitos, que caminamos juntos de la mano a lo largo de esta historia que llamamos vida. Conocemos pues, los momentos difíciles pues, los retos que implican la profesión de este tipo. También conocemos las mieles. Francisco, en serio, gracias por tanto, gracias por tu amistad, gracias por tus enseñanzas. Saludos a tus hermanos. Y también decirte que siempre has inspirado en mí una profunda... Yo siempre he sentido una gran admiración por tu carrera y por tu persona. Te agradezco tu amistad, te agradezco que nos acompañes en este proyecto de Para Esto Son las Alas. Excelente libro. Y bueno, pues los invitamos a que lo sigan. Detonaste mis recuerdos dorados en muchas líneas de tu libro. La manera en que narras, ahora sí que la pasión, la chispa por la profesión está aquí, implícita en estas páginas. Es que volar también es divertirse, ¿no? Tiene que ser, sí, tiene que ser. Amigos, la aviación da camaradería, da reconocimiento sobre nuestros compañeros y amigos, admiramos a los que nos precedieron, admiramos a los que vienen luchando. Es un ambiente bonito, vale la pena. No es un libro, amigos, exclusivamente para pilotos aviadores. Es un libro para la gente que le gusta soñar. Creo que gente sobrecargos, ingenieros, despachadores, oficiales de operaciones, toda la gente que de algún modo
le gustan los aviones, aquí van a encontrar buenas cosas, pero también en el libro de mi amigo, En pleno vuelo, ¿sí? Son aportaciones que hay que seguir. Tenemos que apoyar a la gente que le gusta divulgar la palabra. Gracias, Francisco, por tu amistad, gracias por tu presencia, gracias, por tu no me des cariño. gracias por la amistad porque la construimos entre los dos desde aquellos años. Más que amigos, somos hermanitos. Así lo somos, te agradezco mucho. No nada más por la aviación, sino por muchas cosas. Por la vida. Así es. ¿No? Correspondido con pilón, Panchito. Gracias. Todo cariño, mi querido Joaquín. Amigos, muchas gracias. Para esto son las salas. No se lo pierdan. Bravo.